se nos pide que identifiquemos la pendiente y las intersecciones de la ecuación f de x es igual a 1 2x menos 3 negativos, y luego dibujemos una gráfica precisa de la ecuación lineal. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que dan una función lineal, está en forma de intersección de pendiente, que es una forma f de x es igual a 1010 más b, donde m, el coeficiente de x, es la pendiente, y b, el término constante, es la intersección vertical. Así que de nuevo porque la función dada se ajusta a la forma f de x. Es igual a 1010 más b. Sabemos que m, pendiente, es igual a 1 2 negativo. Y sabemos que b, la intersección vertical, es igual a 3 negativos. Así que vamos e ingrese la pendiente como negativa 1 o 2. Ahora queremos dar las intersecciones como pares ordenados. Así, porque la intersección vertical, o la intersección horizontal, es negativa 3, este sería el punto en el eje vertical, 0, negativo 3. Entonces ingresamos 0, 3 negativos entre paréntesis. Tracemos también este punto en el plano de coordenadas. Entonces 0, negativo 3 está aquí. Observe que cada punto en el eje vertical tendría una coordenada x de 0, y cada punto en el eje horizontal, o eje x, tendría una coordenada y de 0. Entonces, si queremos encontrar la intersección horizontal algebraicamente, establecemos y, o en este caso f de x, igual a 0 y resolvemos por x, así que sigamos adelante y encontremos la intersección horizontal algebraicamente, luego la verificaremos gráficamente. Entonces, usar la ecuación dada f de x es igual a 1 2x negativa menos 3. Recuerde que f de x es igual a y, entonces establecemos f de x igual a 0, y resolvemos x para encontrar la intersección horizontal. Eso nos daría la ecuación 0 es igual a negativa 1 2x menos 3 agreguemos 1 2x a ambos lados, lo que nos daría 1 2x es igual a 3 negativos. Y ahora para resolver x, multipliquemos ambos lados por 2. Entonces tenemos x es igual a 6 negativos. Lo que significa que la línea cruza el eje horizontal en x es igual a 6 negativos, que sería este punto aquí. El par ordenado para este punto sería negativo 6, 0. Entonces ingresamos, entre paréntesis, 6 negativos, 0. Y ahora, finalmente, queremos graficar la línea, y ya tenemos 2 puntos en la línea, para poder hacer una gráfica precisa de esta línea, pero también encontremos puntos adicionales usando la pendiente de 1 2 negativo. Recuerde que la pendiente de una línea es igual a la razón de la subida a la carrera, o la razón del cambio vertical al cambio horizontal a lo largo de la línea. Entonces, escriba 1 2 negativo en forma de 1 negativo sobre 2 positivos. La pendiente en esta forma nos indicaría que bajemos una unidad, porque el numerador es 1 negativo, y 2 unidades a la derecha, porque el denominador es positivo 2. Entonces, si comenzamos en la intersección vertical y bajamos una unidad, y a la derecha 2 unidades, sabemos que este punto también debe estar en el gráfico de la línea. Pero si queremos verificar que la intersección horizontal sea correcta, tendremos que encontrar puntos a la izquierda de la intersección vertical, lo que significa que tendremos que cambiar la forma de la pendiente. Escribamos 1 negativo sobre 2 positivos como 1 positivo sobre 2 negativos. Usando la pendiente en esta forma, porque el numerador es 1, subiríamos una unidad, y porque el denominador es negativo 2, iríamos a la izquierda 2 unidades. Entonces, si subimos una y dejamos 2 unidades, este punto está en la línea. Avancemos y repitamos, arriba 1, dejó 2. Este punto está en la línea. Luego, finalmente, usando la pendiente una vez más, arriba 1, izquierda 2, verifica. La intersección horizontal es negativa 6,0. Por supuesto, solo necesita 2 puntos en la línea para representarla gráficamente. Al encontrar varios puntos, pudimos verificar la intersección horizontal. Y ahora el gráfico de la línea debe verse así. Espero que hayas encontrado esto útil.